Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, señor secretario José Antonio González Anaya, a este recinto legislativo y gracias por participar en este diálogo que fortalece a nuestra democracia. Mi pregunta está enfocada a un tema de gran preocupación para las finanzas públicas. Me refiero a los niveles insostenibles de deuda que estamos viendo, señor secretario. La sostenibilidad de las finanzas públicas sí ha sido un tema de particular análisis y discusión en todo el mundo desde la crisis económica financiera global del 2008-2009, no solo por su impacto inmediato, sino también por sus secuelas. Naciones como Japón, Francia, Estados Unidos y otras economías desarrolladas tienen deudas cercanas o superiores al 100% de su Producto Interno Bruto, lo que genera importantes dudas e incertidumbre respecto a la estabilidad macroeconómica de las mismas. Sin embargo, son los países como España, Irlanda, Portugal, Grecia, particularmente este último y recientemente economías parecidas a la mexicana como Argentina, los que mayor incertidumbre y volatilidad han generado, ya que no han cumplido con sus obligaciones de pago o han tenido problemas para refinanciar su deuda, lo que los ha obligado a buscar apoyo externo. El mundo ha sido testigo de las medidas brutales de ajuste de su gasto público y el desmantelamiento de sus programas sociales. Regresar a niveles controlados de deuda y hacer frente a sus obligaciones ha generado en estos países una gran tensión política y social. Señor secretario, mi grupo parlamentario se encuentra muy preocupado por los niveles de deuda en México. A los mexicanos nos ha costado mucho lograr la estabilidad macroeconómica y sabemos que ante una crisis de finanzas públicas, los primeros afectados son los que menos tienen. No queremos estar en la situación de países que acabo de mencionar. Lo anterior adquiere aún más relevancia cuando en las últimas semanas hemos visto a diversos medios y actores políticos abordar la situación en la que se encuentra la deuda pública en nuestro país. De acuerdo a estos medios, la deuda durante esta administración se ha duplicado, incrementándose cerca de 4 billones de pesos en este periodo. Naturalmente, esto suscita una enorme preocupación acerca de nuestras finanzas públicas. Frente a estas declaraciones, el Gobierno federal ha reiterado que México ha cumplido con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2013. Por un lado, se tomaron medidas fiscales que se tradujeron en significativos sacrificios. Por otro, se habla de un manejo adecuado y eficiente de la deuda. Todo lo anterior nos dice que se han generado mejores perspectivas económicas y financieras, lo que permitirá que México sea capaz de superar los retos importantes provenientes del exterior. Sin embargo, estamos frente a dos perspectivas totalmente opuestas y en un tema tan delicado como es la viabilidad de nuestras finanzas no debería existir espacio para la duda. Es por eso, señor secretario, que quisiéramos saber exactamente cuál es la verdadera situación de la deuda pública en nuestro país, qué indicadores son muestra de que efectivamente la deuda no se encuentra fuera de control. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano José Antonio González Anaya, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Muchas gracias, diputado Marco Antonio Gómez Alcántara, por su pregunta y sus comentarios. Es verdaderamente un tema importante y relevante poner en perspectiva la situación de la deuda del país. Y empiezo haciendo algunos comentarios alrededor de la evolución de la deuda. La deuda del país, desde la crisis del 2008 y 2009, tuvo un incremento como porcentaje del PIB, como porcentaje de la economía, que es la mejor manera de medir la capacidad de deuda que tiene el país, y aumentó de la mitad de los 30 puntos del PIB hasta llegar a su máximo histórico en el 2016 de cerca de 48% del PIB, casi 49 puntos del PIB. Sin embargo, lo importante y lo relevante es qué ha ocurrido desde entonces. Y desde entonces esta deuda se ha venido reduciendo como porcentaje del PIB para estimar cerrar este año en cerca de 45% del PIB. El hecho de que la deuda
esté en una trayectoria descendiente como un tamaño relativo de la economía, lo hace sostenible. Y esto es lo más importante. Tendríamos un indicador similar como su capacidad de pago en la deuda respecto a los ingresos tributarios. Más aún, la deuda del país se encuentra en niveles sostenibles y razonables. Si comparamos la deuda de México de 45% del PIB, es más baja que la deuda de China, la deuda de Sudáfrica, la deuda de la India, la deuda del Reino Unido. Para darnos una idea, es la mitad de la deuda que tiene España, la mitad que tiene Estados Unidos o la cuarta parte de lo que tiene Japón. Más aún, la calidad de la deuda es buena. La mayor parte de la deuda, el 76%, es en moneda nacional. El vencimiento promedio de la deuda es de más de 8 años. La mayor parte está en tasa fija. Y eso nos ha permitido que las 3 calificadoras más importantes del mundo nos den la más alta calificación que ha tenido el país de su deuda en la historia. Y más importante, y es importante recalcarlo, a la mitad del sexenio estuvimos con una perspectiva negativa y sin embargo, gracias a las medidas que se tomaron, estamos con perspectiva estable a razón de todos los mercados. La deuda asciende a 10.2 millones de pesos y se espera que cierre con el equivalente a 45% del PIB. Es una deuda razonable y en una trayectoria sostenible hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para hacer comentarios, tiene la palabra. ¿Quién me pide? ¿Con qué objeto, señor diputado? ¿Por qué hechos? ¿Por qué hechos, señor secretario? Diputado, explique por favor los hechos parlamentarios. Creo que los diputados merecemos que nos den cifras porque son preguntas muy concretas. Simplemente está haciendo comparaciones, pero no está diciendo cuánto es la deuda exactamente y a qué se destinó esa deuda que incurrió México. Gracias, señor diputado. Para eso habrá rondas de oradores por partido, que espero también sean cuestionados. Invité al diputado Marco Antonio Gómez Alcántara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para hacer comentarios por 2 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, yo le entendí muy bien a los niveles de endeudamiento y la situación en general de la deuda. Creo que su exposición nos permite esclarecer y entender mejor que la deuda pública en nuestro país está en niveles controlables, lo que permite finanzas públicas sanas y tienen niveles sostenibles de endeudamiento. En mi grupo parlamentario nos preocupamos y nos mantenemos informados acerca del manejo de la deuda pública y la solidez de las finanzas públicas en México. Por ello, reiteramos nuestro compromiso. Perdón, respeto a los oradores. Hay oradores de su partido, por favor. No, perdón, este Parlamento no es de gritos, es de razones. Gracias. Insisto, reiteramos nuestro compromiso de que México mantenga finanzas públicas sanas. Si bien la deuda se incrementó anteriormente, la reducción del año pasado, gracias al esfuerzo fiscal y la estrategia de deuda pública que consiste en cubrir el financiamiento a un bajo costo. Nuevamente, señor secretario, muchas gracias. Gracias por su explicación. A mí me quedó muy claro cuáles son los niveles de endeudamiento.